Ya. Entonces, es lo común que uno ve en transferencia de materia, tamaño más chico, más área interfacial. Ahora, en este caso particular, hay otra variable que es distinta, no la ven en otros lados, que tiene que ver con lo que llamamos la liberación. La liberación quiere decir hasta qué porcentaje vas a llegar al final. Entonces, por ejemplo, en una tremenda roca, donde el mineral está ocluido, está dentro de las piedras, nunca, aunque tengas 1.000.000 de años, nunca va a poder sacar más de, no sé, 30, 40%. ¿Ya? Esto es lo que yo explicaba con el tema del pan de Pascua. En el pan de Pascua ustedes tienen pasas, ¿cierto? Y supuestamente tú quieres sacar las pasas, están por fuera, tú ves algunas pasas, pero a la medida que empiezo a dividir el pan de Pascua, se exponen más las pasas. Eso tiene que ver con la liberación. Por tanto, la velocidad depende, o la cinética de reacción depende del área interfacial, tamaño partícula, pero el grado de conversión hasta donde se llega, el porcentaje final, depende de la liberación que tiene esto. Esa es la gran diferencia con el caso de las pilas de lixiviación. Aquí, para visualizar un poco más, agregamos este slide, que no está en la clase pasada. En el caso de los minerales, estos se chancan y se aglomeran, o sea, se hacen unas pequeñas pelotas, y estas pelotas, la idea, el mineral pasa por este aglomerador, que es un tambor, donde se agrega el ácido, y se montan estas tremendas pilas. Acá se ve una persona caminando arriba de las pilas. Se monta así por este sistema que va distribuyendo, ¿cierto?, la pila, ¿ya? Y la idea es que la solución pueda percolar a través de los intersticios, porque si no percola, no hay contacto líquido-sólido. Entonces, en este caso, es más eficiente. Esto se ocupa tanto para el oro como para el cobre, porque hay dos temas acá: hay liberación y hay exposición, ¿no? Perdón, tamaño de partícula para una mayor cinética. Para poner en contexto los números, ya esto lo agregué justamente para complementar lo que vimos en la clase de pasada. En partículas muy grandes, para el caso, un ejemplo para el caso del cobre, cuando son muy grandotas, tú alcanzas un máximo de 30%, porque no está liberado. ¿Estamos claros? Aquí no hay liberación, alcanza un 30%. Y la velocidad, la cinética, es un 2 a 3 años. Y aquí yo coloco el 63,2%. No sé si se acuerdan ustedes de cuando hacen los ajustes cinéticos, una función exponencial. Al 63,2% de la respuesta tú tienes el valor de la constante cinética, ¿ya? Esto nos va a explicar un poquito más nuevamente cuando se haga algún diseño. Cuando ya estamos en pila, cuando tenemos estos glómeros de 3/4, o sea, pasamos de 1 metro de diámetro a 3/4, ahí la extracción es un 60%. Y esta diferencia, de 30 a 60, es por la liberación. Hay más mineral expuesto. Y esta diferencia en velocidades, y esto por favor pongan harta atención porque esto es una pregunta de Wii, la diferencia en velocidades de transferencia de 2 a 3 años a 2 a 3 meses es producto del área de contacto, ¿ya? Lo mismo si nos vamos al mismo mineral, si lo llevamos a 300 micrones en un tanque agitado, ahí podemos lograr fácilmente 80-85% de extracción. Nuevamente, porque está mucho más liberado que los casos anteriores. Y el tiempo, es decir, la velocidad con que ocurre, es mucho más rápido porque tiene más área de contacto, ¿ya? Bueno, les voy a decir, si tú quieres comparar el área interfacial, es decir, cuántos metros cuadrados por volumen de material tiene, es simplemente la razón entre diámetros. 1 sobre diámetro me da el área interfacial. Eso es como una regla del dedo pulgar. Por ejemplo, si quisiera comparar esta pila DAM, que es, digamos, pongamos el caso que son 1.000.000 de micrones. Estoy comparando 1.000.000 sobre 300. Esa es la diferencia de área interfacial. ¿Ok? El cociente entre los recíprocos de diámetros. Farfán, ¿entendiste lo que acabo de explicar? ¿Cómo comparar las áreas interfaciales? Farfán, ¿está en clase? No te escucho, Farfán. Alex Esteban. Alex Esteban. Digo, ¿Ya? ¿Te quedó claro cómo rápidamente podemos ver la diferencia en áreas interfaciales? sí, ¿Ya? Entonces, y eso afecta directamente la velocidad de transferencia, porque recuerden que la ecuación de transferencia es los moles por hora, digamos así, o moles segundo, son iguales al coeficiente de transferencia de materia por el área interfacial, ¿ya? Entonces, si aumentaste prácticamente 100.000 veces, la velocidad es muy, 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 muy rápida, ¿ya? Después, en el caso del autoclave, que también a 300, perdón, autoclave, que esto es para casos donde la reacción no ocurre.
¿ya? Pero aquí hice una comparación con 100 micrones. En 100 micrones llegamos a 95, que es el caso que lo explico un poco más del oro, ¿ya? Entonces, para, para el caso de lixiviación es importante la liberación y el área interfacial, ¿ya? Acá se está comparando otro efecto que se agrega a las velocidades de transferencia de materia, que tiene que ver con la película. En el caso de una pila de lixiviación, se forma una película de líquido con un espesor del orden de 0,5 milímetros. Estoy hablando aquí en el caso de 3/4 pulgadas, o sea, una partícula grande. Y esa película de líquido produce un efecto de resistencia difusional. Ahora, si yo pesco partículas más pequeñas, que yo sé que van a ser más, va a haber una mayor velocidad de transferencia, eh, al estar agitado, la película que rodea a la partícula es mucho más pequeña. Y por tanto, la velocidad de transferencia es mucho mayor, no tan solo por las partículas, sino también por una reducción de la película de líquido. Entonces aquí hay tres efectos. Liberación, más material expuesto. Segundo, tamaño de partícula más pequeña que incide en el área superficial. Y tercero, el hecho de tener un tanque agitado reduce la capa límite. Entonces aquí estamos viendo los tres efectos. ¿Ok? Como explicábamos en la clase pasada y se discutió, eh, tamaño de partículas muy pequeños traen un problema, ¿cierto? El problema es que cuesta mezclar. Entonces, como criterio de potencia, yo les decía, si ustedes están mezclando agua, digamos un jugo Yupi, una potencia de mezclado es un HP por metro cúbico. Eso para mezclar una solución, agua. Si tú ya tienes sólido, con 300 micrones, en 30% de sólido, ya necesitas 5 HP, porque el sólido aumenta mucho el esfuerzo de corte. Ahora, si tú tienes eh, pulpa a 100 micrones, eso es muy, sube exponencialmente el esfuerzo de corte, y de hecho no puedes trabajar al 30%, tienes que trabajar un 20%, y necesitas de ese orden. Estos son números más o menos que he tenido la oportunidad de ver en datos de proceso. Entonces, en general, dado que 20% es muy poca capacidad de proceso, se prefiere trabajar con 300 micrones es el trade-off. 300 micrones como lo estándar, por ejemplo, para la cianuración con oro. ¿Ya? Eso como el estándar. ¿Ok? Después acá, aquí le estoy mostrando un cuarto caso, un cuarto efecto. ¿Ya? Un cuarto efecto. En este cuarto efecto, tú tienes minerales de oro, tiene una partícula de oro, ¿cierto? Que el oro se lixiva relativamente fácil, pero cuando viene mezclado con otro producto, como dice acá, con arsenopirita, es un producto que tiene arsénico y fierro, y esto es súper importante para los ambientales, es lo que limita la extracción de oro en la cuarta región, es la presencia de arsénico. Cuando esta cosa reacciona, aparte de, si tú lixivias con cianuro, reacciona el oro, se disuelve el oro, pero también reacciona el arsenopirita. Pero el arsenopirita genera azufre y produce una capa ceniza que aumenta la resistencia. O sea, hay un mineral que interfiere en esta reacción. ¿Ok? Entonces, en este experimento, acá está la línea base, fíjense, estos son experimentos que hicimos a través de un proyecto, de verdad, con oro. Perdón, aquí a 150 micrones, cianuración directa, y producto que en la reacción se forma azufre, no llegamos a nada, pues no llegamos, ahí está, pues llegamos a un 15% de conversión, esa es la recuperación infinita. No sé si me explico bien acá, a ver quién está. Annalise, ¿me explico bien acá? Sí, profe. Ya. Ahora, si yo, antes de cianurar, antes de hacer la lixiviación, quiero que entiendan bien eso, este es un proceso que cuenta de dos etapas, una etapa de oxidación previa y una etapa de cianuración. Si yo hago una oxidación previa, mira, con 150 micrones, la de acá, hago una cianuración, o sea, remuevo la arsenopirita a 130 grados, es decir, la partícula ahora va a quedar como con un orificio, porque removí la arsenopirita pasó a la fase líquida, el arsénico lo trato posteriormente como escorodita, lo estabilizo ambientalmente. Cuando hago eso, como ya le saqué este colador, no se va a producir efecto capa ceniza, y es fantástico como se ve acá, ¿se dan cuenta? Aquí alcancé una recuperación de prácticamente 60%, ¿lo ven acá? Y fíjense que la cinética tal vez no es sí, es un poco mayor. O sea, perdón, aumentó casi el doble. ¿Mm? O sea, la conversión es mucho más rápida. ¿Ok? Después, si me voy al otro extremo, en analogía a lo que veíamos en la lixiviación, si
hago solamente 20 micrones y le exhibio todo, desapareció todo, quedó todo el material expuesto, ya no tengo problema de resistencia ni capa ceniza, no le molesta la arsenopirita, pero genera un problema ambiental, porque voy a tener oro disuelto con arsénico, no separé el proceso. Por tanto, la operación normal, diseño de ingeniería es este, porque trato por separado los distintos productos que se generan. Al principio en oxidación trato el azufre, perdón, el arsénico, y después, posteriormente, por lixiviación cianurada, más selectivamente, trato el oro. Entonces quiero que, no sé, Dominica, te queda claro que uno con experimento puede mejorar mucho la cinética de extracción, pero igual tiene que tener consideraciones ambientales para poder hacer un diseño de proceso. Dominica. Sí, profe. Ya, y te quedó claro que son dos procesos. Hay una oxidación en reactor autoclave y hay una, que igual hay transferencia de materia ahí, hay transferencia de materia, la reacción química de la arsenopirita, que reacciona químicamente y pasa a la fase acuosa. Hay transferencia de materia, pero en un proceso de oxidación, de una fase sólida, ¿cierto? ¿Sí? Ajá, sí. Ya, miren, ahora, para entender un poco más el proceso, este proceso nosotros lo desarrollamos, pero cachamos que estaba ya implementado en Yugoslavia, en realidad, no sé si Croacia o algo así. Y aquí solamente les quiero mostrar qué es el molino que permite la liberación. Aquí llegamos del orden de 60, no, perdón, 20 micrones. Llegamos a 20 micrones. 20 micrones. La potencia es súper alta, 40 kilowatts por tonelada hora. Ahora, para que ustedes tengan sentido, una molienda convencional es de orden de 13. Es mucha energía, pero existe la tecnología. Esto es un tornillo sin fin, con bolas de alumina, que va avanzando el tornillo sin fin, y va moliendo acá, ¿ok? Y aquí genera la pulpa ya en lo que se llama la ultra fine grinding. Los tanques de oxidación, fíjense que son un poco más largos que un reactor convencional. El L sobre D, que es el parámetro que utilizamos, es decir, la altura sobre el diámetro, es de 4 a 5 metros. Es de 4 a 5 metros. Y aquí estos productos de que usted acá cuando inyecta gas, esto se expande. Igual cuando usted, por ejemplo, abre una botella de gas o cerveza, se expande y se rebalsa, que pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que considerar cuánto volumen uno tiene, va a depender de la fracción de gas que uno tiene, cuánto volumen tiene, que es lo que llamamos como gas holder. ¿Okay? Cuando veamos el tema del inyector de gas concededor, le explico un poco más el tema de gas holder. Pero quiero que visualicen que este equipo es un poco más esbelto porque tiene inyección de gas. Esta es la parte de oxidación cuando hablamos, ¿ah? Es la parte previa. Y así funciona la planta de oro. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda de la parte de los, en realidad, 4 casos que vimos? Aplicando el tema de lixiviación, vimos capa límite, vimos cinética, el efecto tamaño partícula en un caso aplicado. Todo claro, profe. Ya, entonces seguimos acá con otro caso que es súper interesante, que tiene que ver con la disolución del CO2. Sí, en forma simple, voy a parar acá, voy a hacer otra grabación.